mientras vemos estas tristes imágenes, yo le quiero dar unos cuantos datos para que usted también entienda la gravedad de este tema y por eso lo estamos tratando hoy. Mire usted que cerca de 500 personas mueren diariamente como resultado de la violencia interpersonal en el continente americano, por lo menos en lo que es Latinoamérica. La región, nuestra región latinoamericana, tiene la tasa más alta de homicidios en el mundo. Escuche bien, 3 veces más que el promedio mundial. Y mientras tanto, el 58% de los niños experimentan abusos cada año. Son 99 millones de niños en la región latinoamericana. Ni siquiera hablemos del mundo, hablemos de nuestra casa y nuestro barrio, si quiere, que es Latinoamérica. El abuso de las personas mayores, que también sufren de violencia, se estima que es de un 12% en las Américas. Sin embargo, el número puede ser mayor en algunos contextos y globalmente solamente 1 de cada 24 casos de abuso de personas mayores son reportados. Y para terminar, un poco estos datos que le estoy dando, que dan a conocer lo que está pasando en Latinoamérica, 1 de cada 3 mujeres ha experimentado violencia física o violencia sexual de pareja. Es decir, estamos tratando la violencia desde todos sus puntos de vista y desde todos sus tipos, además. Hoy le quiero presentar a mis invitados. Estoy con el señor Ruperto Solano Menacho, es sociólogo. Le agradezco por estar con nosotros, don Ruperto. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Ahora vamos a comenzar a charlar. Estoy también con el coordinador regional de la Fundación Levántate Mujer en Santa Cruz, don Alan Figueroa. ¿Cómo estás, Alan? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted. Estamos también con la doctora Mercedes Cortés, coordinadora nacional de la Fundación Voces Libres. Doctora, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Doctora, voy a comenzar con usted, que sé que tiene y maneja datos importantes respecto a la violencia. Hoy nos interesa tratar este tema porque se ha instituido como una cultura, tengo la impresión, y no hablo solo de Santa Cruz, hablo del país. Usted me dirá si comparte o no diferentes tipos de violencia que se han instituido como cultura. ¿Eso no así? Claro que sí, Fernando. Lamentablemente nosotros podemos ver como fundación las cifras principalmente de violencia hacia los grupos vulnerables, que estamos hablando en este caso de mujeres y niños. Estamos viendo que estas cifras no reducen, al contrario, incrementan. Si bien el feminicidio, que es lo único que para muchos cuenta, ha reducido en un cierto porcentaje, nos damos cuenta, por ejemplo, que las tentativas de feminicidio han incrementado en un 43%, casi el doble. Estamos viendo que son cifras cuando el aparato estatal califica un hecho de violencia como tentativa de feminicidio, es porque obviamente ha habido una acción inequívoca, una intención de quitar la vida a otra mujer, y estas cifras deberían ser parte de las cifras mismas del feminicidio. ¿Por qué? Porque la tentativa de feminicidio es obviamente este acto que, si bien la mujer no llegó a fallecer, no es por voluntad del agresor, sino es porque obviamente tuvo que intervenir un tercero o porque la mujer está viva de milagro en un hospital. Entonces, lamentamos mucho saber de que hay 11.000, por ejemplo, mujeres en el país en el primer trimestre que han roto el silencio y han denunciado hechos de violencia por parte de sus agresores, que el 95% son los concubinos, las parejas, son esas personas que incluso han jurado amarnos, han jurado ante un altar o finalmente se han concubinado y tienen hijos en común, pero que han formado un hogar. Y lamentablemente ni siquiera estamos libres en estos espacios donde se supone deberíamos estar protegidas, porque vemos hechos de violencia en los ejemplos que ponían hace un momento, en la calle, hechos de violencia de extraños. Es verdad, y por eso, ¿no? doctora, discúlpeme la interrupción, vamos a tratar de aquí intervenir todos para poder avanzar. Sabe, doctora, si usted me permite, junto a mis invitados en piso, quiero revisar estos cuadros, porque usted está hablando de algo que es totalmente cierto. Sí, un tipo de violencia es la violencia hacia la mujer, pero ¿cuáles son los otros tipos de violencia reconocidos en la ley 348? La física, feminicida, psicológica, mediática. ¿Seguimos? Simbólica y o encubierta contra la dignidad sexual, servicios de salud, contra los derechos reproductivos, contra los derechos sexuales. También hay violencia patrimonial, económica, laboral, institucional, en la familia, en el sistema educativo, en el servicio político y liderazgo. Bien, tenemos otro cuadro también, ¿sí? De datos. Vamos con el otro cuadro de una vez. Mire, casos de violencia del 2022, solo estamos hablando en lo que va de este año, ¿eh? Del 1 de enero al 31 de marzo, 11.963 casos de violencia. De estos, le corresponden a Santa Cruz 4.536. ¿Pero qué es lo que está pasando? En La Paz, 2.417 casos, Cochabamba, 1.835, Tarija, 980, Potosí, 759. Todo tipo de violencia entra acá, ¿eh? Todo tipo de violencia. Y vemos que Santa Cruz
es lo más violento del país. Ahora, la gran pregunta, y se la hago aquí a nuestro sociólogo, ¿por qué nos estamos volviendo más violentos? Bueno, el tema desde el punto de vista sociológico se tiene que abarcar que dentro de la historia se vino ya dando lo que es el tema de la violencia. O sea, no es que sea algo nuevo, no es que en el 2022, por así decirlo, recién apareció la violencia, ¿no es cierto? Entonces la cultura de la violencia, como ya se lo toma, se viene dando porque la gente no sabe cómo reaccionar. Reacciona de la forma que ve necesario o al calor del momento, porque vemos aquí en la rotonda de la Tres Pasos al frente, cuando hay demasiada trancadera, hasta los mismos conductores se bajan y se agarran a... Claro, pero ¿qué puñetes, ¿no? incide en que esto llegue a ser así? Porque tengo la impresión de que cada vez va en aumento más esta violencia, no es que baja. La incidencia tiene que ver y viene desde el seno familiar, ¿no? Si tenemos un padre que es violento, casi por seguro el hijo va a ser violento. Entonces, ¿qué criamos ahí? A un hijo violento y a una hija que necesariamente ve la violencia normal. O sea, que cuando va a tener una familia, ella va a creer que si el marido puede golpearla va a ser normal porque el padre así lo hacía. Claro, estamos predicando más con el ejemplo que con la palabra y lastimosamente de una manera muy negativa. Ahora, usted como coordinador regional de esta fundación Levántate Mujer en Santa Cruz, ¿qué ha podido identificar como causantes del aumento de la violencia, querido Alan? Sin duda alguna, en la línea que mencionaba el compañero, la violencia tiene que ver mucho con todo este aprendizaje que tenemos a partir de nuestros senos familiares, nuestros entornos. Evidentemente la violencia va aumentando a medida que va habiendo un desarrollo en nuestro país. No podemos negar que Santa Cruz es el lugar, el departamento más desarrollado, y con eso, como bien lo hemos podido ver, más del 50% de los casos de violencia radican en Santa Cruz. Estos casos son los que se visibilizan, y los que no se visibilizan, como muy bien trabajamos el tema, por ejemplo, de la violencia simbólica, es esta violencia que día a día se da en la casa a partir de roles de género, a partir de estereotipos que se van desarrollando en el seno familiar. Estos se traspolan a una sociedad, se traspolan a un entorno social fuera de nuestra familia y se va reproduciendo día a día. Ese es uno de los importantes avances, digamos, que podemos ver en la traspolación de la violencia, ¿no? Para ponerlo en palabras simples, lo que usted nos está queriendo decir es que al mismo tiempo que el desarrollo económico va tomando parte en una ciudad tan grande, en un departamento tan grande como el de Santa Cruz, también la violencia se va desarrollando de una forma más normalizada. Se va normalizando, la violencia siempre ha venido siendo normalizada, sin embargo, se va visibilizando mucho más y aún así la sociedad la sigue normalizando, ¿no? Es decir, el sencillo hecho de que por ser mujer tenés que lavar los platos en la casa, eso ya es una forma de violencia simbólica, porque está en función a tu género, ¿no? Violencia psicológica, si usted quiere. Más que violencia psicológica, violencia simbólica. La psicológica va un poco más a la persona en sí, ¿no? Ya. Ahora, estamos hablando acá de puros ejemplos que tienen que ver con el núcleo familiar. ¿Qué dice usted, doctora Mercedes? ¿También hace falta, de alguna manera, un poco más apoyo de instituciones, de autoridades? Es decir, ¿la culpa es solamente del seno familiar para que la violencia se instituya como algo normal y como una cultura? Bueno, en realidad lo que se tiene que hacer, obviamente, y siempre lo decimos, la prevención es educar de otra manera a los niños, pero reeducar a los adultos. No existe centros de rehabilitación para hombres que ejercen violencia, que no tienen control de ira. En Cochabamba nosotros tenemos hombres de paz, hemos rehabilitado más de 2.800 hombres a la fecha, 5 meses de terapia, control biométrico y por orden judicial. Pero este tipo de centros donde deconstruyamos ese pensamiento machista, esa cultura de sometimiento a la mujer, debe ser obviamente una política estatal y a nivel nacional para justamente no naturalizar la violencia, pero al margen de ello tampoco se sanciona de manera eficiente los hechos de violencia mientras no sean
relevantes, mientras no sean mediáticos, lamentablemente también va a haber un 99% de impunidad, y esos son datos arrojados por el Defensor del Pueblo, que obviamente demuestran que en Bolivia no se castiga la violencia a las mujeres y a los niños. Esto también está haciendo que se acrecente. Entonces es un todo. Para prevenir el feminicidio tenemos que prevenir la violencia. Para prevenir la violencia tenemos que educar de otra manera, especializarnos a los que nos toca atender a víctimas y obviamente educar de otra manera a nuestros niños. Ahora, ¿qué hacer desde el núcleo? Porque aquí volvemos otra vez a lo que usted nos decía, por ejemplo, hace rato, don Ruperto. ¿Qué hacemos desde el núcleo? ¿Qué pequeñas acciones podemos comenzar a implementar en el hogar si es que podemos empezar con ese querer cambiar? Yo creo que el primer cambio tendría que venir directamente desde el padre, ¿no es cierto? Porque la mayoría de la violencia, la que estaba mostrando en imágenes, mucha se da por culpa del alcohol. Entonces, dentro de la casa, igual, el tener una reunión familiar no está malo, qué sé yo, tomar alguna bebidas alcohólicas, ¿no es cierto? Pero llega al punto de excederse. Al excederse, tratar mal a los hijos, a los familiares, a la misma hija. Entonces eso es lo que va normalizando desde el núcleo familiar, y ya, como decía aquí el compañero, va reproduciendo ya en el tema educativo, en el tema que se vive a diario, hasta en el mismo trabajo, ¿no? Porque son diferentes formas de violencia. Claro. ¿Usted cuál cree que sea, si hablamos de soluciones, podríamos hablar de muchísimas, ¿no es cierto? Pero ¿cómo podemos dar ese puntapié inicial a terminar con lo que estamos leyendo ahí? La cultura de la violencia. ¿Cómo podemos comenzar, Alan? Definitivamente, en la línea que la doctora Cortés mencionaba, la prevención y la reeducación tienen mucho que ver para redireccionar un poco este tema de la violencia, ¿no? Para generar una cultura de la paz, una cultura de la no violencia. Algo que se menciona muy a menudo es los varones son los victimarios, los varones son los que generan violencia. Las estadísticas así lo muestran. Es muy importante trabajar masculinidades, por ejemplo, que es algo, el dejar de ser el macho del entorno social, el proveedor, el que se agarra a golpes, el que genera este tipo de acciones, ¿no? Trabajar tanto eso con varones adultos, y ya empezar en escuelas, en entornos familiares, a trabajar la masculinidad, de que el hombre no tiene que ser el fuerte, no tiene que ser el que se agarra a golpes, sino también puede ser sensible, puede generar espacios de diálogo. No necesariamente tiene que ser aquella persona varón que ejerce el castigo, sino también puede ser alguien que dialogue. Ahora, algo que no me han dicho ninguno de mis tres invitados hoy, y los insto a que me lo respondan después de que yo termine de decir esto, es que, no sé, yo por lo menos tengo la impresión de que la pandemia, así como nos ha dejado enseñanzas y cosas, digamos, positivas en cuanto a que mucha gente se ha vuelto más empática, también nos ha dejado gente violenta, porque si algo malo nos ha dejado la pandemia, más allá de las muertes, por supuesto, y de todo lo que ha significado, en lo económico también, nos ha dejado eso, ¿no? El pensar en uno mismo, el anteponer mis intereses antes que el de los demás, y también una especie ahí de situación de sobrevivencia, ¿no? O sea, hago lo que sea con tal de sobrevivir, y acá no lo estamos mencionando, creo yo. ¿Quién me va a responder? ¿Quién me dice algo respecto a eso? Es importante que evidentemente los casos de violencia en el encierro, al menos en el 2020, fue altísimo, ¿no? No nos olvidemos que las víctimas convivían constantemente con muy probablemente su agresor. Claro, pero yo le digo lo que nos dejó eso después. Exacto. O sea, el comportamiento que eso nos causó. Esto genera pues mucho el tema del encierro, ¿no? El tema del encierro, el tema de la pandemia, la sobrevivencia del más fuerte. Seguimos en esa misma línea, ¿no? El más fuerte, ¿quién es? El varón. Socialmente es el varón. Entonces tengo que ser fuerte para sobrevivir en esta jungla de violencia que tenemos. Entonces, en esa línea es que esta pandemia nos ha de alguna forma afectado, ¿no? ¿Sabe? A mí me sorprende tanto lo que pasó este sábado. En plena Semana Santa entró una persona y mató a un fray allí en la iglesia San Francisco, aquí en Santa Cruz. Y lo mató de una forma tan violenta por robarle dinero.
Y eso, por ejemplo, también es ver cómo la cultura de la violencia se ha instaurado tanto, de que en una fecha tan especial como esa no se respete ni la fecha, ni lo espiritual, ni a la persona que representa algo tan espiritual como un sacerdote y se lo mate de esa forma para robarle ni siquiera una cantidad de dinero grande, que tampoco si hubiera sido grande la cantidad fuera justificable. Pero a mí me llama realmente la atención eso, como antes capaz no se veían o se visibilizaban cosas así y ahora es como normal. Quiero leer mensajes, por favor, acompáñenme invitados a leer estos mensajes que nos llegan al 785-03-819. ¿Me puede acercar, por favor, el retorno, jefe de piso? A ver, dice, la explicación sobre la violencia. Ojalá haya más entrevistas así para poder informarnos como sociedad. Bien, gracias por escribirnos. Estamos también leyendo los mensajes que nos llegan al 785-03-819. Sáqueme el sello, por favor, para poder leer bien. Dice, soy Patricia Flores, la violencia se da porque no respetan las normas y leyes. Otro punto de vista, ¿eh? Ahí está. Son algunos de los mensajes, quisiéramos leer todos, pero la verdad es que también queremos escuchar a nuestros invitados. Sigan escribiendo, porque vamos a seguir con este tema hasta el final. 785-03-819. Doctora, ¿qué hacemos? ¿Cómo empezamos a crear o a criar hijos que no sean violentos en un futuro? ¿Qué hacemos para aprender a hacernos respetar también de alguna forma lo que pensamos, pero que no, ¿cómo le puedo decir? Siento que hoy en día también mucha de la violencia tiene que ver con que yo pienso de una forma, el otro piensa de otra forma y no podemos convivir. Sí o sí alguien tiene que tener la razón, no podemos respetar que el otro piense distinto. ¿Qué hacemos, doctora, con esto? Gracias. Bueno, previamente, tal vez solamente respecto a la pandemia, aclarar que a nosotros, a nuestros grupos, a estos sectores de mujeres y niños, nos ha demostrado que no había sido como nos dicen, que las mujeres, porque estaban en determinado lugar, a determinada hora, con determinada vestimenta, son víctimas de violaciones, de asesinatos, que el alcohol. Nos hemos dado cuenta que la pandemia, obviamente, es un factor de riesgo, pero nos ha demostrado que con pandemia, sin pandemia, la pandemia de la violencia siempre ha estado instaurada y ha continuado, y las cifras de violencia no han reducido. Las niñas son vejadas sexualmente en sus cuatro paredes, en su domicilio, donde deberían protegerlas, las mujeres de la misma manera. Entonces, para nosotros la pandemia no es que ha agravado el problema, sino que ha demostrado que el problema siempre estuvo y continúa. Y obviamente es bien importante lo que usted decía, ¿qué hacemos para salir de esto? ¿Qué hacemos? Obviamente muchas mujeres tienen dependencia económica, tienen dependencia emocional, les han hecho creer que solas no van a poder salir adelante, que nadie las va a querer con hijos, o si las van a querer van a abusar de sus hijos, el agresor les amenaza con matarlas o con irse lejos y no dar pensiones. Y es tan importante esta presión social que ejerce la familia, de ella, de él, el entorno, de decirle que es así, que va a cambiar, que le perdone una y otra vez, que sea por los hijos, cuando en realidad cuando una madre ama a sus hijos y los está traumatizando de esta manera al vivir en un entorno violento, es sumamente importante salir del círculo, salir, romper el silencio, denunciar no importa, porque un proceso puede tardar muchísimo, pero obviamente para nosotros es lo ideal, porque se le va a otorgar medidas de protección para que el agresor no se acerque, para que vaya a una terapia si hay centros de terapia en ese departamento. Pero lo más urgente es salir de ese círculo, escapar de la violencia y obviamente, aunque empezar de cero, pero sacar a los niños de este espacio, porque no es cierto que por mis hijos van a crecer sin un padre. ¿Qué es mejor? Que crezcan con un padre agresivo, violento, del cual todos se asustan cuando llega a casa, o que realmente él ejerza su derecho de visita y tengan una relación saludable pero distante. Bien, doctora, no sabe lo valioso que es escucharla y tener una posición como la suya acá, como todas las posiciones que hemos escuchado. Leyes más duras, decía uno de los mensajes, hacía referencia a leyes, uno de los mensajes que nos llegó. ¿Qué, para ir cerrando, opina usted, don Ruperto, las leyes tendrían que ser más duras? Es decir, ¿no se le tiene un respeto a las leyes que condenan la violencia en nuestro país? Yo pienso que más que poner leyes más duras, se tendría que actuar desde la educación y desde la información hacia el infante, hacia las personas, hacia los padres. Porque si metemos dentro de la educación, ¿cómo tiene que ir? Que no se vaya normalizando el tema de la violencia, entonces vamos a criar padres mejores, ¿no? Que eduquen mejores a sus hijos. Entonces yo pienso que el tema sería desde la educación, más que poner leyes más duras. Alan, le quiero agradecer por su visita también esta mañana. Por favor, un mensaje final a quienes nos ven desde el lugar que usted ocupa. Un mensaje, algo que nos quede de toda esta charla también. Nada,
un mensaje para la sociedad, que se eduque todo lo posible, que antes de llegar a un espacio de violencia, que siempre hay el diálogo. Un mensaje para los servidores públicos y el sistema de justicia, más allá de normativa más dura, que haya servidores públicos que estén al servicio de la población, que generen esa confianza y que atiendan de la mejor manera a la población. Le agradezco a los tres por haber estado con nosotros, a la doctora que nos ha acompañado en Zoom y a nuestros invitados aquí en piso también. Hasta una próxima oportunidad, y nos interesa bastante seguir ahondando en este tema, lo seguiremos haciendo, y si me permiten, por favor, cierro con esto diciendo que tengamos más empatía. La violencia no puede normalizarse más. Desde lo más mínimo, como padres, como personas, ciudadanos que somos, como parte de esta sociedad, debemos erradicar esa violencia desde lo más mínimo, para que si no tengamos que lamentar hechos más graves. Gracias a nuestros invitados. La cultura de la violencia, ¿por qué se ha normalizado tanto? Usted respóndanos, que vamos a seguir leyendo sus mensajes. 8:10. Esto es La Revista al Día.